puse como título al tema de hoy algunos principios para una vida de iglesia familiar saludable. Hermanos, tal cual nos llamamos hermanos porque pertenecemos a la familia de Dios. Y como cualquier familia, yo no sé, yo creo que en el proceso de conocer familias, hemos visto familias con virtudes y con defectos. No sé si en el proceso de la vida de conocer tus familias, ¿has conocido alguna familia que no tenga defectos, conflictos, complicaciones? ¿Alguien ha conocido una familia así, en ese estado ideal? No. Entonces, eso nos lleva a que cada familia, hermanos, tenemos complicaciones, tenemos conflictos. Y quiero tratar algunos puntos que Dios nos da para tener una vida familiar de iglesia saludable. Y quiero llevarles primeramente a leer este primer pasaje en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1. Y este es un principio muy, muy importante para nuestra vida familiar de iglesia. ¿Sí? Mateo capítulo 7, versículo 1, dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amado Dios, usted nos da sus principios para una vida saludable como familia, como iglesia. Y como aún se ha expresado, no son cosas que desconozcamos, son cosas que nos han enseñado, pero también, como lo expresaba el apóstol Pablo, si era necesario volverlo a tratar, pues era bueno. Y Señor, en esta mañana, en esta tarde, cuando hemos de tomar estos principios para que usted mejore nuestra comunión como sus hijos, como hermanos, pido, Señor, como también lo hemos estado escuchando, que sea su Santo Espíritu el que hable a nuestras vidas y nos dé un corazón dócil, un corazón sensible. Le pedimos esto, mi Dios, en su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Es algo muy común en el hogar, los hijos juzgar a los papás. Hijo, ¿has visto defectos en la vida de tus papás? ¿Sí? Mis hijos, ¿has visto defectos en la vida de tu papá, de tu mamá, Caleb? ¿Sí o no? Bueno, ahí está la muestra. Los hijos juzgamos porque quizás cuando yo fui hijo también dije cosas de mi mamá o de mi papá. Los padres juzgamos a los hijos. ¿Has juzgado a tus hijos, hermana Claudia? Sí. Es recochino, no levanta los trastes, deja su tiradero. ¿Sí? Ese nunca se lava los pies, le huelen re feo. ¿Sí? Y juzgamos a los hijos. Vamos a la escuela y juzgamos a los maestros, ¿no? Ese maestro ni sabe enseñar. Yo me acuerdo una de mis tantas tonterías de la vida, que una vez mandé a un maestro a su casa y le dije, que soy fácil para hablar. Maestro, usted mejor váyase a su casa porque... y es que, fíjense lo terrible, lo digo para vergüenza, aunque fue muy cómico y todos se rieron, pero el maestro no. Y fue un maestro allá en el tecnológico y se fracturó la mano, pero era muy malito el maestro, bueno, según mi juicio. Y faltó unos días el maestro, y ya cuando llegó ahí, y es que yo me llevaba con el maestro, le dije, ¿por qué no vino? No, pues que por la incapacidad. No, le digo, maestro, usted lo que tiene es incapacidad mental, ya vayas a su casa.
casi me corren, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra lenguota es tan fácil para emitir juicios sobre los demás. ¿Y cuántos problemas no nos causan, hermanos? Juzgamos a los maestros, juzgamos al patrón, juzgamos a las autoridades, juzgamos a los hermanos en la iglesia, juzgamos a los ancianos, juzgamos a los de la alabanza, juzgamos. Y dice el Señor, y es un mandato de nuestro Señor, no juzgues. Y ahorita vamos a ver el cómo no juzgar y el cómo sí juzgar, porque también hay la contraparte. Pero aquí nos dice, y tenemos que entender en qué contexto nos lo dice nuestro Señor Jesús, cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y de qué nos está hablando aquí el Señor del no juzgar? Y es cuando yo me pongo en una actitud por encima de los demás y digo, este no lo hace bien, este hizo esto, este es mal padre, este no toma buenas actitudes con su esposa, y yo me pongo en una actitud superior a los demás y comienzo a señalar y comienzo a ver las cosas que los demás hacen, o a mi parecer hacen mal. Y dice el Señor, no lo hagas, Ricardo, porque como tú juzgues, vas a ser juzgado. Y sigue añadiendo el versículo, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. Cuando vemos desaliento en un hermano, podemos decir, qué hermano tan carnal, esto, lo otro. Y dice el Señor, no lo hagas. No tomes esa actitud. Escuchaba un pensamiento, y fíjense que tiene mucho significado, que cuando tu vida es tan vacía, tan hueca, la llenas solamente observando la vida de los demás. Y te pones a ver todo lo que los demás no están bien. Y eso pasa porque a veces tu vida está vacía, está hueca, entonces no te satisfaces y tienes que comenzar a ver lo que los demás hacen. Y como que te produce cierto aliciente darte cuenta que los demás tienen muchas equivocaciones, tienen muchas fallas. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues me siento mejor, porque otros son peores que yo. ¿Sí? Y eso alimenta nuestra carne, nuestro ego, y nos hace sentirnos que somos mejores que los demás, porque señalamos y señalamos los defectos, las cosas que los demás hacen. Pero miren lo que nos añade nuestro Señor. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y aquí nos está diciendo algo muy práctico el Señor. Antes de que vayas a emitir un juicio sobre otro hermano, sobre tu padre, sobre el hermano de la alabanza, sobre los que sirven, sobre quien sea, antes que tú emitas un juicio, examina tu corazón. Antes que veas o quieras ayudar a la persona a sacarle la paja que tiene en su ojo, examina la viga de tu vida. Sí. Y miren, hermanos, eso nos ayudaría mucho si lo tuviéramos presente en nuestra mente. Hey, Ricardo, antes de que señales un juicio sobre alguien, examina tu corazón. Y que eso mismo nos lo pudiéramos decir cada uno de nosotros. Sí. Voy a examinarme antes de emitir un juicio sobre alguien. Y eso, hermanos, ¿cuántos conflictos ha causado emitir juicios sobre otros? Y no nos quedamos solamente quizás en pensarlo, sino que le decimos al hermano, ¿no? Llegamos domingo a nuestras casitas y nos sentamos y la sobremesa es, ¿pero se dieron cuenta? ¿Pero se fijaron? ¿Sí? Emitimos nuestro juicio y comenzamos a contaminar a los demás y a decirles, pero mira, ¿sí? ¿Cómo hizo mal esto? ¿Cómo hizo esto? ¿Y qué pasa con ello, hermanos? Emitimos nuestro juicio y comenzamos a sacar eso que está en nuestro corazón. ¿Y qué pasa con los demás que están escuchando?
Proverbios 16:28. Miren la fuerza o la severidad de cómo Dios observa estas cosas. Dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Emitimos juicio, comenzamos a hablar, no tenemos certeza de lo que estamos diciendo porque solamente fue algo que observamos, no tenemos seguridad de ello y comenzamos a hablar, hacemos un chisme, pervertimos eso que estamos diciendo y eso muchas veces ha llevado a enemistades entre hermanos, entre familiares, por lo que emitimos. Proverbios 26:20. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de cómo tener un buen funcionamiento como familia en Cristo. ¿Qué cosas podemos mejorar este año, sí, para que nuestra vida de comunión sea mejor? Y el hermano César nos animó, salúdate, es bueno, un abrazo, Dios te bendiga. Y es un buen momento, ¿no? Nos animamos unos a otros. Pero imaginemos que en vez de esa dinámica comenzara y dijera el hermano, a ver, comiencen a juzgar a unos y compárteselo a otro. ¿Cómo creen que acabaríamos después de esa dinámica? En vez de sonriendo, yo creo que varios acabaríamos con una cara de enojo y varios quizás hasta nos iríamos. ¿Sí? Miren lo que dice Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Hermano, hermana, como familia en Cristo, quiero animarte por los principios de nuestro Dios. Dejemos de emitir juicios sobre los demás y expandirlos con otros en chismes, porque eso causa daño a la comunión de la iglesia. Eso daña tu corazón en primer lugar, porque Dios no se agrada de que tengas un corazón de crítica y chisme sobre la vida de los demás. Dios no se agrada de esa conducta de mi lengua. Y en lo personal, ¿cuántas cosas he visto que por una lengua no controlada he causado daño? Y bueno, todos hemos luchado, creo, ¿no? O a lo mejor algunos tienen mucho dominio propio sobre ello, gracias a Dios, pero hemos luchado. Y el punto que a veces he dicho, bueno, ya fallamos. Pero ¿no hemos aprendido? ¿No hemos aprendido a ser ahora más cuidadosos? ¿Sí? ¿Le has causado daño a alguien por tu juicio, por chismear? Bueno, dentro de los propósitos, ¿no? Y decía Elías, bueno, él tiene los suyos. No sé, haz una frase que te englobe esto y proponte no hablar sobre los demás con otras personas. ¿Sí? Proponte, porque eso causa daño, causa contiendas. Miren lo que dice ahora Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas, Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y hasta ahí nada más. Quiero dar el énfasis a una lengua juiciosa, chismosa, mentirosa, que causa daño. Y delante de Dios, ¿cómo lo ve? Dice que es algo que el Señor aborrece. Hermano, hermana, Dios aborrece cuando ocupamos nuestra lengua con ese propósito. Dios no se agrada. Entonces, si queremos una buena relación familiar, cuida de hablar de los demás. Sí. Ahora, podríamos decir, bueno, un pasaje más y después les comento esto. Lucas 17, verso 1 al 4.
Lucas 17, verso 1 al 4, dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Hasta ahí de momento. Dice que si nosotros fuéramos ocasión de tropiezo, mejor fuera ¿qué? Amarrarte una piedra de molino, y las piedras de molino eran unas enormes con las que trituraban las semillas en esos tiempos, y dice, sería mejor amarrártela y aventarte al agua que estar haciendo causa de tropiezo. El énfasis de nuestro Señor Jesús de lo malo que es estar hablando, enjuiciando, chismeando sobre los demás, siendo causa de tropiezo. Dios lo aborrece y Dios no quiere que eso sea algo de nuestra forma de hablar. Ahora, podríamos decir, pero ¿qué pasa entonces cuando alguien está mal? Entonces no tengo que hacer nada. No tenemos que hacer nada cuando vemos algo que está mal, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Dice el siguiente versículo. ¿Sí? ¿Es el qué? ¿El 4? 4. Nada, desde el 3. Ok. Retomo desde, si tu hermano pecara contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. ¿Algún hermano te dio mal testimonio? ¿Qué tienes que hacer? Mateo 18:15 para complementar este verso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano. ¿Cómo tendríamos que tratar las fallas de los demás hermanos? En lo personal, diciéndole acerca de su conducta, de lo que está mal. Ahora, ahí te aconsejo algo que es muy práctico, ya no lo decía, una de las experiencias de nuestro hermano Pepe decía cuando él estuvo en las misiones allá en España y él dice que en su vida había orgullo y un hermano se puso a orar mucho tiempo por él y lo llamó y le dijo, mira hermano, yo he visto esto en tu vida. ¿Sí? Y decía el hermano no anduvo difamándome o diciendo, Pepe es muy orgulloso, Pepe hace las cosas mal, sino que él me dijo que se había puesto a orar por él y lo llamó en lo personal y le dijo, ¿sabes qué, Pepe? Yo he visto esto en tu vida. Y dice que el Espíritu Santo le confrontó y se arrepintió, porque ¿qué hizo el hermano ante el pecado de su hermano? Oró por él y lo trató en lo personal. Esa es la forma, hermanos, cuando vemos algo incorrecto de un hermano, alguna conducta, ¿sí? Ves, ora por él y trátalo en lo personal, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a emitir juicios sobre los demás y acusar a los demás hermanos, ¿se acuerdan a quién se le da el título del acusador de los hermanos? ¿A quién? Al diablo. Dice que él es el acusador de los hermanos. Y cuando tú emites juicios y ves lo que los demás hacen y te pones a hablar sobre sus vidas, hermanos, solamente estamos tomando la actitud que toma Satanás sobre la vida de tus hermanos. Acusarles y decir, este hizo esto, mira cómo actúa esto. Hermanos, eso no promueve la comunión, la unidad, una buena relación entre nosotros y aún una relación en paz con Dios. ¿Sí? Y lo decía, ¿no? Y fue muy enfático Elías. Todo lo que tú siembres, todo lo que tú siembres, todo lo que tú siembres. Y bueno, la palabra de Dios es la que nos lo enfatiza, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermano, hermana, te animo que cuando vayas a hablar, abrir tu boca para hablar de alguien más, pienses antes, ¿y cómo estoy yo? ¿Sí? Mira la viga.
Mira cómo está tu corazón. ¿Sí? Y si vas a hablar algo de alguien, ¿sabes con quién lo tienes que hablar? Con Dios. Dios, te pido por mi hermano. Dios, ayuda a esta familia. Dios, obra. ¿Sí? Eso es lo correcto. Y decía mi hermano Juan Garnica, yo he estado orando por ti, Josué. Y sabes que mi hermano Josué en la mañana le decía a mi Dios, conmueve el corazón de mi hermano. Y es la mejor forma en que nos podemos ayudar unos a otros. Oremos unos por otros, hermanos. ¿Sí? De veras, a veces si tomáramos el tiempo y nos pusiéramos a orar por todas las necesidades que vemos, por aquellos que están desanimados, por aquellos que quizás están tomando malas decisiones, por esos matrimonios que andan en conflicto, por las misiones, por la iglesia, por los siervos en otros países que conocemos, si nos dedicáramos a orar, hermanos, por todas esas cosas, miren, una hora no nos alcanza. Si tú te das cuenta, te pones a orar y comienzas a repasar todas las necesidades que hay de otros hermanos, no alcanza el tiempo. Pero imaginemos por un momento si todo el tiempo que hemos ocupado en juzgar a otros lo ocupáramos en orar, ¿cuánto tiempo hubiéramos orado por otros hermanos? Yo creo que al día de hoy, semanas o meses. Si ese tiempo que ocupamos para juzgar lo ocupáramos por orar por otros, sí, quizás la condición espiritual de muchos hogares estaría mejor. Entonces, hermanos, ¿queremos tener una vida saludable como iglesia? Por favor, mis amados hermanos, decidamos el no juzgarnos unos a otros. Y en lo que esté mal, ora por ese hermano y trátalo en lo personal. Eso es lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Y Él es el que nos indica cómo debemos vivir esta vida familiar. Y eso nos ayudará a una mejor relación. Porque cuando hemos escuchado que alguien ha hablado de nosotros, ¿qué existe en nuestro corazón? Y ni siquiera lo aclaramos si fue verdad o no fue verdad, porque a veces cuando se han aclarado algunas cosas, no ha sido así. Pero cuando tú sabes que alguien ha hablado de ti, ¿cómo se pone tu corazón? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Decepcionado? ¿Como que ya no te da tanto ánimo congregarte? ¿Para qué voy ahí si solamente hablan de mí? ¿Sí? Y eso Satanás, dice el apóstol Pablo, que no ignoremos las artimañas del enemigo. ¿Y cuál es una de sus artimañas? Que tu vida se decaiga, que tu vida se desanime. Y cuando tú escuchas comentarios o cosas que han hablado de ti, mira, hermano, hermana, nos lleva a eso. Entonces, cuidado en ser causa de tropiezo para otros. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Eres parte de esta familia? ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? ¿Sí? Vamos a esforzarnos una vez más. ¿Sí? Y sabes una cosa, mira, si estás al lado de alguien y esa persona va a comenzar a hablar de alguien, con mucho amor le dices al hermano, a la hermana, ¿qué tal si mejor oramos por esa persona? ¿Sí? Porque a veces quizás no somos, pero participamos en cierta forma porque nos lo dicen y nos quedamos ahí. ¿Qué tal si le decimos, oye, bueno, estamos viendo algún problema en la vida de esa persona, ¿qué tal si oramos? Y le pedimos porque Dios la anime, porque Dios la fortalezca, porque cambie esto en su vida. ¿Sí? Te animo, hermano, hermana, a que podamos tomar esa decisión. No sé si sobre esto hay dudas, preguntas, hermanos. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro el principio? ¿O estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Un segundo principio que veremos el día de hoy con respecto a nuestra vida de iglesia. Y vamos a leer este texto que está en Colosenses 3:23, ya también lo citaban por ahí hace un momento. Y es un área que también es importante en nuestra vida de iglesia, hermanos. Y dice Colosenses 3:23,
y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Gracias a Dios, nuestro hermano Rubencito hace una lista de quién preside, quién pasa a orar por el pan, por la copa, quién ora por la ofrenda. Sí, para los días jueves, quién va a presidir. Gracias a Dios, nuestro hermano Juan hace una lista para las familias que les corresponde el aseo, ¿sí? Y yo creo que también en el club ha de haber una lista de quienes van a llevar los juegos, quienes van a compartir, y en la alabanza hay una lista de quienes van a presidir esta semana, o quienes van a cantar, o quién va a tocar cierto instrumento. Hay una orden de cosas que hay que hacer y a quién tiene la responsabilidad. Pero ha llegado a pasar que, por ejemplo, pues le tocaba a ciertas familias hacer el aseo, pero no checamos la lista del aseo. ¿Sí? Gracias a Dios que nos lo recuerdan, pero no debiera ser así, debiera ser nuestra responsabilidad, porque soy parte de esta iglesia y tengo responsabilidades. Debería ser mi responsabilidad checar la lista. Por ahí decir, vamos a pegar una lista para que si no lo ven en su WhatsApp, vean a quién le toca el aseo. Ahora, supongamos que a mí me toca el aseo la próxima semana, pero no voy a estar, me voy a ir a San Juan. ¿De quién es la responsabilidad de checar quién va a hacer el aseo en mi lugar? ¿De quién es? Tuya, mía. ¿Sí? Entonces, mis hermanitos, el detalle aquí en la vida de servicio es que a veces lo vemos como algo incómodo, una responsabilidad, como algo pesado. Y la verdad, yo en lo personal, cuando a veces me toca venir y acomodar sillas o barrer, y trato de tener siempre este pensamiento: Señor, lo estoy haciendo para ti, como si tú te fueras a sentar aquí, como si tú estuvieras andando en este lugar y que Él anda en este lugar. ¿Sí? Y cuando veo esa motivación, me da más gusto hacer las cosas. Acomodar las sillas, limpiar, tratar de limpiar bien, tratar de acomodar las cosas. Entonces, hermanos, hermanas, creo que la mayoría estamos, o el 90% en el WhatsApp de la iglesia, y se publica información. Y quiero animarte, hermano, para una vida saludable, ¿sí? Que veamos nuestras responsabilidades. Y si el día de hoy no voy a venir, pero me pusieron en la lista para orar por la ofrenda, ¿qué tendría yo que hacer? Oye, hermano, por favor, ¿te puedo encargar? Pero hermanos, pasa muchas veces o algunas veces que estamos esperando que pase a orar el hermano por el pan y pues no ha visto la lista o no vino. ¿Sí? ¿A quién le servimos? Ante todo, hermanos, a nuestro Dios. Y tenemos que ver ese servicio con amor, con agrado. Hermanos, agradezcamos a Dios que lo podemos hacer, que tenemos ese privilegio y no lo veamos como algo, ay, me tocó a mí. ¿Sí? Yo aún te diría, sí, hermano, hermana, si tú no quieres que se te tome en cuenta en algo, en serio, hermano, puedes acercarte con los ancianos y decir: miren, hermanos, no me tomen en cuenta para pasar a orar. ¿Sí? Porque eso sí podría decir, dice su palabra ahí en el Antiguo Testamento cuando se está construyendo el templo, que todos ofrecieron voluntariamente a nuestro Dios y que Dios se agradó. Y yo sí lo he dicho, que si tú no lo vas a hacer voluntariamente, mejor no lo hagas, en serio. Sí es una responsabilidad y lo debieras de hacer y hacerlo con gozo, pero si no hay ese sentir en tu corazón, sí, yo creo que es algo muy ofensivo a nuestro Dios decir: bueno, pues Dios, yo lo tengo que hacer, pero pues la verdad ni tengo ganas. Sí, hermano, ¿querías comentar algo? Claro que sí, mi hermanito.
¿sí? Y viceversa, si algunos no los hemos tomado en cuenta y quieres que te tomemos en cuenta, pues gracias a Dios, ¿no? Que tú quieras decir, tómenme en cuenta. A lo mejor no te hemos puesto en la lista del aseo y tú quieres decir, y tú quieres venir y hacer aseo y ser partícipe, acércate, ¿sí? Con nuestro hermano Juan y dile, oye, yo quiero que me tomes en cuenta, ¿sí? Y yo ahí nomás digo una cosa, creo que todos hacemos aseo en nuestras casas. ¿Por qué no hacer aseo en la casa de nuestro Dios, no? Es un privilegio, hermanos. Si tú no lo ves así, bueno, ay, si no puedo, oraremos. Pero es un privilegio, hermanos, ¿no? Que no se te haga algo pesado venir y poner sillas o lavar un baño o barrer los cuartos de los niños. Es un privilegio y todo lo que hagamos por Él, ¿sí? Dice el Señor, Él lo tomará en cuenta. Y si algo haces y no lo haces con esa motivación, te diría, arrepiéntete y busca la motivación correcta y hazlo. Es parte de nuestra vida de servicio, porque es feo llegar y que la iglesia está sucia, que se le olvidó al hermano, que no checó la lista. Entonces, seamos más cuidadosos. Es parte de nuestra vida familiar, ¿no? Yo creo que nos pasa en la casa, ¿no? Si a Caleb le tocaba lavar los trastes y no va y lava los trastes, pues los demás como que no nos sentimos contentos de que él no fue a lavar los trastes. Y anoche los fue a lavar y gracias, hijo, porque los lavaste, ¿sí? Y eso es bueno, ¿no? Cuando cada quien de la familia toma su responsabilidad y eso nos ayuda a una buena relación familiar como hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos, o me estoy excediendo? Sí. Ahora, mis hermanitos, sobre este mismo ámbito. Con mucho amor. Si tú te subes a un avión, te pones tu cinturón, te dice la azafata ahí, vamos a emprender el vuelo. Favor de poner sus celulares en modo avión. Y todos lo ponen porque puede haber un riesgo ahí, según dicen, de que la señal afecte los instrumentos del avión y todos ponemos en el modo avión. Estaba yo pensando hace rato, debería de haber el modo iglesia. Y vamos a poner un letrero. Le voy a pedir a Danielita, haces un letrero, lo imprimes, porque luego se nos olvida, nos cuesta. Y lo vas a pegar ahí en la entrada, así muy colorido. Hermano, favor de poner tu celular en modo iglesia o modo avión, va a ser lo mismo, ¿sí? Yo pienso, hermanitos, y yo sé que quizás a veces por descuido se nos olvida, pero en lo personal, es mi pensamiento personal, es irreverente estar delante de nuestro Dios, cantándole, orando, y que estén sonando los celulares, o que sonó el celular y nos paramos, decía como en la obra de teatro que estaba Eleazar, ¿no? Háblame Dios, ¿no? Hermanos, estamos delante del Dios creador del universo que nos dio la vida, que nos sustenta, y en lo personal, si lo puedo decir así, se me hace algo irreverente que nuestros celulares estén sonando y que nos salgamos a contestarlos. Yo creo que quizás podría haber alguna circunstancia de vida o muerte, a lo mejor serán muy excepcionales. Pero antes, hermanos, hace años cuando no había celulares, estábamos en la iglesia. Y si había una situación extra, pues ya salías y te enterabas y hacías o ibas y hablabas con la persona. Tendrá que ser, hoy es diferente las situaciones. Hermanos, no es digno delante de nuestro Dios. Y a lo mejor habrá una excepción de una situación muy, muy catastrófica que digas, estoy esperando la llamada porque necesito arreglar esto. A lo mejor una excepción al año. Pero nuestro Dios es digno de que seamos reverentes delante de Él. Y por favor, y vamos a poner el letrero para que no se nos olvide. Sí, pongamos nuestro celular en modo avión. Y si necesitas de una situación urgente, bueno, habrá una excepción, pero creo que nuestro Dios, mi Dios, es digno de que estemos aquí con toda la atención y la reverencia delante de nuestro Dios. Sí. Entonces, creo que es algo que necesitamos hacer
en el buen funcionamiento, porque aparte a veces el celular cuando suena como que rompe ahí el momento. ¿Quería comentar algo, hermana? Ok. Sí, y sobre eso mismo, abundando un poquito, ya que se venden alimentos, hermanos, consumámoslos afuera y en la reunión femenil o varonil, por favor, ya cuando estemos en las reuniones, no introduzcamos alimentos. O sea, tenemos el espacio, ¿sí? Si a veces pasa algunos que no desayunamos y vas y te echas un taquito y todo eso, cómelo ahí afuera. Valora el tiempo porque a veces estás platicando y ya en los últimos momentos quieres comerte tu taquito y ya no te lo comes afuera y quieres comerlo adentro, ¿no? ¿Sí? Y gracias a Dios por las ventas, porque son formas de recaudar fondos y ayudar en ministerios. Pero por favor, no introduzcamos los alimentos a la iglesia, a la reunión femenil, a la reunión varonil, ¿sí? O bebidas, ¿sí? Por favor, hermanos. Bueno, el agua es algo que normalmente lo hemos permitido así, no hay problema, pero si vas a meter el café, un refresco, por favor, hermanos, en amor, yo creo, y si en algo también en lo personal me lo quieran decir o comentarlo también ahorita, si nos excedemos en algo, pues también pueden hacer el comentario, pero lo vemos en tantas situaciones cuando tú vas, por ejemplo, si tú vas a la embajada y tú quieres que te reciban, tienes que dejar tu celular afuera, si no, no te reciben. ¿Sí? Ahora que llevé a Josué que iba a ver lo de su visa, ¿sí? Todos tenían que dejar a fuerza sus celulares. ¿Sí? ¿Será más importante el tiempo en la iglesia que ir a una embajada? Sí, ¿no? Sí, es más. Sí, mi hermano. Sí, es un tema ahí complicado porque a veces de momento el hijo estaba bien y de momento da el chillido, ¿no? Y no puede preverlo. Pero sí pedimos a los mamás, yo creo que todos hemos pasado por esa etapa con hijos chiquitos y sí se puede traerles un juguetito, un dulce, algo que de momento si están ahí causando distracción, pues darles, ¿no? Sí, en ese momento para que puedan los niños estar más tranquilos. Entendemos, son situaciones de ir creciendo en ese aspecto, pero sí, seamos más cuidadosos con nuestros bebés, los que tengan bebés, y sí se puede, hermanos, sí se puede ir orientando aún a nuestros niños cuando ya tienen cierta edad vas a estar sentado, vas a estar quietecito, cuando salgas te doy un premio, te doy un chocolate, pero pórtate bien, y saben que los niños van aprendiendo. Entonces, son cosas, mis hermanos, para un buen funcionamiento. Y en esto, y lo oraba, pues serle agradable a nuestro Dios en nuestra conducta en la iglesia, teniendo paz entre nosotros, ¿sí? No teniendo malos entendidos, juicios, situaciones que no hemos arreglado, teniendo un orden en nuestra vida de servicio, en nuestra vida congregacional cuando estamos aquí sentados, ¿sí? Por favor, hermanos, esto es, y volvemos a leer el texto, y todo lo que hagáis, hacerlo, como dice su palabra, de corazón. O sea, no con un ánimo molesto, ¿no? Ay, tengo que apagar mi celular, como que otros hacen otras cosas y ya y comenzamos a emitir juicios, ¿no? No, hagámoslo de corazón, ¿sí? O sea, no me cuesta nada apagar mi celular y estar atento y cantarle a mi Dios y poner mi mente atenta a la prédica, a las oraciones, ¿sí? Hagámoslo para nuestro Señor. Decía mi hermano Eliab de su pensar, ¿no? De su propósito. Y no sé, es bueno, ¿no? A lo mejor tener una frase. Y yo les compartía esto que Dios decía acerca de Salomón, que no tuvo un corazón perfecto como el que tuvo David su padre. Y le decía a Dios, ayúdame a tener un corazón perfecto delante de ti.
Ayúdame a que las cosas que están mal en mi vida sea sensible, Señor, para arrepentirme y corregir, Dios. Y hermanos, a lo mejor este año viene nuestro Señor, ¿sí? ¿Y cómo nos queremos ir? ¿Hemos arreglado las situaciones con nuestros hermanos, con familiares? ¿Sí? Yo te animo que si aún hay algo que ha quedado ahí en el pasado, lo leímos en su palabra, ¿sí? Si alguien hizo algo contra ti, ve y arregla la situación con tu hermano. No debiéramos ninguno de nosotros estar guardando rencores en nuestro corazón, porque dice ahí en Efesios que en esto gana ventaja el diablo. En la enemistad, en el conflicto, en irnos a dormir enojados, dice, ahí gana ventaja el enemigo. Entonces, hagámoslo por amor al Señor y por bienestar espiritual de nuestra vida y de nuestros hermanos. Por último, Gálatas 5:13. Y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, somos libres para traer tu celular, sí. Es libre para llegar a las 10:30 o 10:40 o 10:50. Y decía alguien, pues ya no nos distraigamos con los que entran y salen, pero pues sí es distractivo, ¿no? Que cada 5 minutos en la mañana, sí, somos libres a ello. Pero seamos más ordenados con nuestros horarios, ¿sí? Esforcémonos los días domingos, pon tu despertador más temprano. Si tú ves que siempre llegas 15 minutos después, recorre tu despertador 15 minutos hacia atrás y comienza a hacer tus actividades 15 minutos hacia atrás. ¿Somos libres de llegar tarde? Pues sí, pero no es lo mejor, ¿sí? ¿Eres libre de tener tu celular y estarte distrayendo? Sí, pero no es lo mejor. Y dice, sigue añadiendo el texto, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Aguas, y que digas, no, a mí nadie me va a decir a qué horas llego y qué hago. No. Aguas, no ocupes esa libertad como ocasión para tu carne. Si no, dice la última frase, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuáles son los 2 mandamientos que nos dio nuestro Dios? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en todo esto, dice, se resume la ley. Entonces, por amor a Dios, no vamos a juzgarnos, no vamos a chismear, no vamos a hablar mal de los demás, al contrario, vamos a orar por ellos. Por amor al Señor, pondré atención cuando tengo que venir a limpiar, cuando me toca barrer, cuando me toca pasar a orar, ¿sí? Cuando tengo una responsabilidad, ¿sí? Por amor a Dios y por amor a mis hermanos he de estar haciendo estas actividades. Es lo que el Señor nos enseña para una buena vida de comunión y una buena vida de iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanos.